¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje en la que desarrollaremos el tema las funciones del lenguaje. Para ello vamos a comenzar primero repasando algunos conceptos básicos que se desarrollaron en el tema de la comunicación. Primero, recordemos que el que construye un mensaje viene a ser emisor. También pueden llamarlo encodificador o simplemente codificador. Todo lo que él construye y transmite va a ser denominado mensaje, a lo cual definimos como información codificada o información sistematizada. El destinatario de este mensaje resulta ser el receptor, a quien llamamos también decodificador o descodificador. Para que la comunicación se dé, es necesario que el emisor y el receptor compartan el mismo código. Y el código viene a ser un conjunto de signos con los que construimos el mensaje. Pueden ser verbales o no verbales. El que más usamos es el código verbal. Me refiero a la lengua. El mensaje hace alusión a un tema y ese tema es definido como referente. También pueden llamarlo realidad o asunto. El emisor, al construir el mensaje, elige siempre un canal para transmitirlo. Por eso el canal viene a ser el soporte físico de la comunicación y es el medio donde se contacta con un receptor. Todos los elementos de la comunicación están englobados siempre dentro de un contexto. Entonces, recapitulando, un emisor es un codificador o encodificador. Un mensaje es una información codificada. Un receptor es un decodificador. El código es un sistema. El referente es un tema, realidad, asunto. El canal es medio o vía. Y el contexto, lugar y tiempo. Cuando un emisor construye un mensaje, puede dar a su texto una intencionalidad que va a ser denominada función del lenguaje. Normalmente entendemos que el lenguaje cumple dos funciones esenciales. La primera es darle soporte o estructura a nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento es sumamente abstracto, el lenguaje puede servir para darle una forma. También usamos el lenguaje para mejorar nuestras habilidades comunicativas. Entonces hacemos referencia a dos funciones. La mental, que es ser soporte del pensamiento, y la social, que es ser comunicativa. En esta reunión de estas dos funciones vamos a ver 6 funciones del lenguaje, clasificadas en 3 básicas y en 3 adicionales. Comencemos primero con las básicas. Cuando un emisor construye el mensaje y éste se centra en un determinado tema, que es el referente, que incluso puede ser tomado de un contexto que viene a ser el entorno, surge así la función informativa, que sirve para dar a conocer hechos, acontecimientos reales o ficticios. Aquí no aparece la subjetividad del emisor. Recuerden que solo se da a conocer informaciones objetivas. Si el emisor construye un mensaje y en ese mensaje aparece su subjetividad, todo lo que él siente, lo que desea, lo que está temiendo, lo que quiere, todo su mundo interno, entonces esa función se va a llamar expresiva. Si en un mensaje construido por el emisor aparece el receptor, no es porque estamos dirigiéndolo simplemente a él, sino porque en el mismo mensaje tiene que motivarse al receptor para que éste responda o asuma alguna conducta en particular. Esa va a ser la función apelativa donde convocamos al receptor. Viene con el tiempo 3 funciones adicionales. En la función en la que el mensaje va a destacar por el código, la vamos a llamar función metalingüística. Es una variante de esta función. Se desglosa de allí porque también podríamos brindar informaciones. Pero la clave va a radicar aquí en el tema. Solo habla de un tema y ese tema es el código. Se está relacionando básicamente con el lenguaje. Es el lenguaje que nos habla del mismo lenguaje. Si el emisor construye un mensaje simplemente para aperturar un circuito comunicativo, para prolongarlo, mantenerlo o para cortarlo, esa función se va a llamar fática.
También podríamos utilizarla para verificar si está funcionando bien el canal. Cuando el emisor construye un mensaje y se centra en la forma que éste tiene para transmitir un lenguaje figurado, crear belleza, esa función se va a llamar poética. Entonces aquí tenemos las funciones adicionales. Todas estas funciones las vamos a ver de manera particular asociadas al respectivo ejemplo. Comencemos con Karl Buller. Es el lingüista que plantea las 3 funciones básicas del lenguaje. Recuerden que son las básicas porque están orientadas a los 3 elementos de la comunicación: hacia el contenido del mensaje, hacia el emisor, que es el constructor, y hacia el receptor, que es el destinatario. Comencemos con la primera. Se llama informativa, evidentemente porque transmite informaciones que son datos objetivos. Referencial porque va hacia un referente, quiere decir que puede brindar información de cualquier tema. El único tema del que no puede hablar es lenguaje, pero hablará de historia, de geografía, de biología, de filosofía, menos de lenguaje, recuérdenlo. Cognitiva porque brinda conocimientos. Representativa porque el lenguaje se convierte en símbolo que representa la realidad. Esta realidad puede ser verdadera o puede ser falsa. Y denotativa porque el lenguaje es objetivo, no aparece lo que el emisor siente o piensa, sino simplemente datos objetivos. Veamos un ejemplo. El COVID-19 es el tipo de coronavirus que actualmente ha puesto en máxima alerta al mundo. ¿Cuál es la intención del emisor en este texto? Simplemente informar, en este caso sobre el tema que está en este momento en boca de todos, que es el coronavirus. Entonces habló sobre un acontecimiento real. La segunda función del lenguaje se llama expresiva porque saca del interior del emisor algún tipo de información. Esta información está relacionada con su mundo emocional, con su subjetividad, de allí los nombres emotiva y subjetiva. Sintomática, porque el lenguaje ya no es símbolo, sino es síntoma, porque permite aflorar tipo fiebre todo lo que el emisor está sintiendo. Y afectiva, porque se da a conocer su mundo afectivo. Entonces aquí la clave está en el emisor. Veamos el ejemplo. Me inquieta esta amenaza viral, sin embargo debo mantener la calma. Observemos este texto y comparémoslo con el anterior. En el anterior solo se brinda una información y no se da a conocer lo que siente el emisor. Pero en el segundo texto es como haber abierto una ventana para contemplar el alma del emisor. Por eso su intención es expresar lo que siente o desea. La tercera función del lenguaje se denomina apelativa porque apelamos al receptor, lo llamamos, lo convocamos. Conativa porque es un conato, un intento de obtener algo del receptor. Conminativa, buscamos convencerlo. Imperativa, ordenamos, aconsejamos. Exhortativa, le rogamos. De llamada porque lo convocamos, lo llamamos. Entonces la mirada se centra en el receptor, no porque ya esté haciendo algo, sino porque lo va a hacer a futuro en forma actitudinal o en forma verbal. Entonces tiene 2 intenciones el emisor aquí. Cuando señala el texto, lávense las manos durante 20 minutos, la intención del emisor es directiva, porque está buscando una conducta específica. Si pregunta, ¿has escuchado las últimas noticias? La intención del emisor es interrogativa porque está buscando una respuesta verbal del receptor. Entonces, ¿cuál es la intención del emisor, que es el que construye el mensaje? Su intención es ordenar, aconsejar, rogar o preguntar al receptor. Entonces así surgen las 3 funciones más importantes. Vamos por las adicionales. El lingüista que plantea esas adicionales es Roman Jakobson, en sentido general. Comencemos. La función metalingüística es una variante de la informativa. Recuerden que también puede brindar informaciones, pero la diferencia está en el tema. Mientras que en la informativa se hablaba de cualquier tema menos lenguaje, el tema del lenguaje recae aquí. Por eso metalingüística es usar el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Glosa,
les dice significados de expresiones lingüísticas. Por eso tenemos glosario, por ejemplo, que viene a ser un diccionario, ¿no? Un conjunto de palabras y de sus significados. Semántica también alude nuevamente al significado de las expresiones lingüísticas. Reflexiva, el lenguaje se mira a sí mismo, ¿no? Se corrige, se autorregula, de allí estos nombres. Esta función entonces se va a caracterizar porque el tema siempre va a ser el lenguaje. Cuarentena, no estoy hablando de la cuarentena como un fenómeno social o de salud, sino de lenguaje. Entonces digo, cuarentena es una palabra derivada. Ya saben por qué proviene del término 40. Entonces estoy analizando su realidad lingüística. No estoy viendo otro tema. ¿Cómo se dice enfermera en inglés? Pese a que uno podría decir, esta es una función apelativa porque se formula una pregunta, la diferencia radica en el tema. Me interesa conocer la traducción o el significado, la forma de mencionar a este tema, este determinado elemento con otra lengua. Entonces la intención del emisor se va a caracterizar aquí por el tema. El tema siempre es único lenguaje. La siguiente función es fática y este término viene de la música. Probablemente ustedes han visto a alguien tocar guitarra si es que no lo tocan ustedes mismos. Y en algunos momentos en que ésta se desafina, es necesario afinar una a una las cuerdas. En ese momento solo estamos ajustando o aflojando las clavijas, pero no estamos produciendo música, solo nos interesa que la nota se produzca de la forma más adecuada posible. Eso significa fática. Fática quiere decir trabajar en torno al canal para que el mensaje sea de la forma más perfecta posible. La llamamos también de contacto o interactiva porque esta función es la que revela en sentido real el encuentro entre el emisor y el receptor. Veamos los ejemplos. Hola, ¿qué tal? Aperturó un canal comunicativo, se abrió. Ah, ya, comprendo. Está manteniendo la conversación o prolongándola. Adiós, dio corte al circuito comunicativo. Entonces, abre, mantiene y corta el canal comunicativo. O como en el segundo caso, simplemente verifica si este canal funciona. 1, 2, 3, probando. Está simplemente verificando el circuito. ¿Cuál es entonces la intención del emisor? Contactarse. Esa es su intención. Y la última función del lenguaje, que a pesar que para el examen de admisión de la universidad nos van a decir que el que la propone es Roman Jakobson, en realidad hay otro lingüista que es Jan Mukarowski. Jan Mukarowski es el que plantea esta función, pero de todos modos Roman Jakobson lo retoma y las plantea todas juntas, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con él. Roman Jakobson es el que va a ser el autor de las 3 adicionales. Poética, aunque no necesariamente está relacionado de manera exclusiva a la poesía, a pesar que esta siempre es su característica más saltante, ¿no? Utilizamos el mensaje para generar un lenguaje figurado, estético, ¿no? Es transmisión de belleza, aunque sea a veces tan abstracta de definirla. Literaria, está relacionado con solo la literatura. No, en realidad es cualquier expresión en la que el emisor se ha concentrado en embellecer su mensaje, en darle un sentido especial. Por eso que también la llamamos artística o connotativa. Un ejemplo, este es un fragmento de Alejandra Pizarnik. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado, y hay candado pero no llaves, y hay pavor pero no lágrimas, ¿no? No importa aquí si comprendemos o no comprendemos el mensaje, eso es ya relativo. Lo que interesa es la especie de musicalidad que transmiten los versos. Entonces hay una intencionalidad sumamente estética, ¿no? Eso es lo que hace el emisor. Su sentido es darle una forma figurada. Acá hay que entender qué quiere decir este mensaje, ir hacia sus planos estéticos, hacia la forma del lenguaje que pueda estar ocultando una simbología especial. Bien, la vamos a reconocer porque simplemente nos transmite belleza, ¿no? Bien, ¿podríamos en un texto dar varias funciones simultáneas? Sí. Vean ustedes que a veces en un simple comercial, ustedes pueden estar viendo funciones que son informativas,
pero la intencionalidad que destaca va a ser la de pretender que un consumidor adquiera el determinado producto. Entonces, si en una propaganda yo tengo la función informativa y también la función apelativa, probablemente cuando a mí me dicen qué función es la que se da, tenga que marcar la más importante. Y en este caso, la más importante está determinada por la intención superior del emisor. Y en una propaganda, en un comercial, la intención superior del emisor es que consumamos el producto. Entonces sería la función apelativa, ¿no? Eso es lo que siempre ustedes tienen que buscar. Busquen cuál es la intención del emisor que predomina en el texto, qué es lo que él más quiere. Para cerrar esto como una especie de retroalimentación, he tomado esta imagen de internet, me pareció muy cómica y también didáctica, ¿no? Las funciones del lenguaje no solo son de Jacobson, recuerden que son las tres básicas de Buller, pero es Jacobson quien las retoma las de Buller y plantea él sus propuestas, ¿no? En la función representativa, entonces, nos quedamos con que solo transmitimos información. Un gato está transmitiendo la información, observa una realidad y la representa con palabras, ¿no? En la función expresiva, nos interesa mostrar emociones. ¡Qué gato tan bonito! Me chifla, dicen. Entonces está mostrando, miren, toda la afectividad, su mundo interno. En la función apelativa, tratamos de conseguir una respuesta verbal o no por parte del receptor. Si es verbal, recuerden que la intencionalidad ha sido interrogativa y si no es verbal, la intencionalidad ha sido directiva. ¿Puedo quedarme con el gatito? Porfi, porfi, porfi. Entonces está buscando una conducta, una aceptación, ¿no? Va a responder a su receptor de forma verbal. En la función metalingüística utilizamos la lengua para hablar sobre la misma lengua. Miau es una onomatopeya, recuerden que es la reproducción de un sonido real, no articulado por el hombre. Y acá, reflexionando en torno a esta expresión como fenómeno lingüístico, el emisor dice maulla, como un gato inglés. En la función fática comprobamos si el canal está abierto, o lo aperturamos, o lo mantenemos, o lo cortamos. Bueno, estáis ahí, está verificando si está aperturado el canal, si se va a dar la comunicación. ¿Qué os parece? El gatito está prolongando el circuito comunicativo, ¿no? En la función poética, bien, ya saben ustedes que aquí se transmite un sentido figurado, ¿no? El lenguaje destaca por su forma, ¿no? Por transmitir belleza, por ese sentido estético que se ve. El lenguaje llama la atención, dice, sobre sí mismo, pero para mejorar su forma. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas y posas 4 pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. Miren que aquí en la función informativa simplemente se hablaba de una representación de la realidad que era el gato y es objetivo porque es un gato, pero todo el concepto de gato que se da en este texto poético, ¿no? Se concentra no solo en transmitir una información, sino en la forma mucho más artística de hacerlo. Recuerden que entonces las funciones del lenguaje no son excluyentes, sino que son complementarias. En un mismo texto podemos encontrar varias. Si yo me fuese a esta función, por ejemplo, y les dijera, solo actualmente se escribe con tilde, en ese caso, miren, estoy incidiendo en la función metalingüística porque me estoy yendo a la forma de la palabra, pero como código, para hacer referencia a su normativa. Bien, chicos, vayamos a la actividad de este tema. Actividad. Escribe 5 ejemplos por cada función del lenguaje. Puedes registrarlos de las conversaciones cotidianas en casa. Aprovecha una conversación en la mesa, o si estamos dialogando sobre las últimas informaciones que nos da el Estado en torno al COVID-19 y regístralos y luego clasifícalos en las 6 funciones del lenguaje. No olvides, son 5 ejemplos para cada una de las 6 funciones. Nos vemos hasta la próxima clase.